Eres el mayor error que cometí en mi vida. La voz de mi padre retumbó en el salón de baile cubierto de flores, rompiendo el murmullo como un disparo. Todas las cabezas se giraron hacia nosotros, los cubiertos quedaron suspendidos en el aire, las risas se congelaron a mitad de frase. Yo permanecía de pie, atónita, con la mejilla todavía ardiendo donde su mano empapada de champaña me había golpeado segundos antes. Apenas pude susurrar un «papá» entrecortado, pero él avanzó un paso más, señalándome con los dedos temblorosos por la rabia y el alcohol. Nunca debiste haber nacido, Isabel. Ya avergonzaste lo suficiente a esta familia. Lárgate de mi vista. El salón entero contuvo la respiración. Algunos invitados no sabían si intervenir o fingir que no pasaba nada. Mi madre observaba en silencio, con los labios apretados y los ojos huidizos. Mi hermano Diego, todavía de smoking por la ceremonia, desvió la mirada y se acomodó el moño como si aquello no le concerniera. Crié a un hijo abogado, rugió mi padre, señalando orgulloso a Diego. Y a una hija que sirve mesas y cree que merece sentarse en la mesa familiar. ¡Qué maldita broma! Algunas risas burlonas estallaron entre los presentes, un primo, un amigo de Diego, una dama de honor. Sentí la vergüenza treparme por el cuello, el calor detrás de mis ojos, y entonces llegó el golpe final. Ya no eres parte de esta familia, dijo con frialdad. Eres solo la sirvienta. Seguridad, sáquenla de aquí. No me moví. Ni cuando los dos hombres de traje comenzaron a acercarse. No grité, no lloré, no me moví. En cambio, respondí con voz firme y baja, van a arrepentirse de esto. La sala volvió a reír, y mi madre murmuró, déjalo, Isabel. No arruines el día de Diego. Pero yo incliné la cabeza y sonreí con un gesto que no usaba desde hacía mucho tiempo. ¿Arruinarlo? No, madre. Voy a hacerlo inolvidable. En ese instante, las puertas de el salón se abrieron de golpe. El viento irrumpió levantando velos y servilletas, y un hombre alto, de traje negro, entró como salido de un sueño, o de una pesadilla. Sus zapatos brillaban, la corbata impecable, los ojos azul cobalto atravesaban cada mirada. Tras él, dos guardaespaldas, un tercero con un maletín y un fotógrafo que ya disparaba su cámara como si aquello fuera una rueda de prensa. El silencio se volvió absoluto, se podía escuchar caer un alfiler. ¿Quién demonios?, intentó decir mi padre, pero la voz se le quebró. La mirada del hombre recorrió la sala y se clavó en mí. Caminó despacio sobre el mármol, y cada paso apagaba los murmullos y paralizaba los cuerpos. Se detuvo frente a mí, con una suavidad inesperada detrás de su sonrisa ladeada, preguntó, ¿está lista, señora Cole? Mi padre se atragantó. ¿Señora quién? El hombre giró lentamente hacia él. Grayson Cole, CEO de Coltech. Portada de Forbes, multimillonario, y esposo de Isabel Morales. ¿Alguna otra pregunta? El aire se evaporó del salón. La boca de Diego quedó abierta, mi madre retrocedió un paso, un tío lejano dejó caer su copa, y mi padre tambaleó como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. ¿Te casaste con un Cole?, balbuceó. Yo alcé la barbilla con calma. Hace 4 años, en una ceremonia secreta, en una casa de playa en Málaga. Ninguno de ustedes fue invitado. Grayson dio un paso al frente, la mirada fija en mi padre. Y cuando levantaste la mano contra ella, dijo con voz helada, levantaste la mano contra mi esposa. Las rodillas de mi padre cedieron. El público, antes altivo y entretenido, ahora parecía un mar de fantasmas. Y yo, por primera vez en mi vida, sentí la fuerza erguida en mi columna y la seguridad en mis huesos. Grayson apretó mi mano y susurró, no tienes que quedarte aquí ni un minuto más, Isabel. Tengo un jet esperándote. Pero yo no había terminado. Miré a M. Y alrededor, los candelabros brillando sobre rostros pálidos, la cubertería temblando, la orquesta congelada en mitad de una nota. Por primera vez en mi vida comprendí que no se reían de mí. Me temían. Di un paso hacia mi padre. Su piel, antes roja de furia, ahora era blanca como un fantasma, abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua. Te lo advertí, susurré, cada tacón marcando un eco como un reloj en cuenta regresiva, pero no pudiste evitarlo, ¿verdad? No respondió. Mi madre estiró la mano, temblando. Isabel,
por favor, no lo hagas aquí. Yo me giré bruscamente hacia ella. Aquí, en este mismo salón donde dejaste que tu marido me golpeara frente a cientos de invitados, donde viste cómo humillaban a tu hija solo para mantener la paz. Ella se estremeció, tartamudeando. Es la boda de tu hermano. No te preocupes, la interrumpí con una sonrisa afilada. Me aseguraré de que la recuerde, Grayson apenas asintió. Hazlo. Eso era todo lo que necesitaba. El hombre del maletín se adelantó y lo abrió frente a la mesa principal. Dentro había documentos, sobresellados, carpetas gruesas. Mi voz resonó clara y firme: desde esta mañana, Coltec posee el 73% de las acciones de Empresas Morgan. Mi esposo compró en silencio, legalmente y sin que nadie aquí lo notara, cada participación disponible. Diego se levantó de golpe. Mientes. El abogado mostró una hoja firmada, notariada y sellada. Ahí está la firma de tu padre, añadí. Vendió el 41% el año pasado para cubrir una demanda. El resto lo adquirimos en el mercado abierto, gracias a que tu reputación hundió tus acciones. Diego se tambaleó. Grayson lo remató: desde ahora, Isabel y yo tenemos el control ejecutivo total. Tu empresa ya no es tuya. El lunes la Junta elegirá un nuevo CEO. El silencio estalló como cristal. La prometida de Diego soltó un grito y se apartó de él. Su suegro enlojeció de furia. Una dama de honor se escabulló hacia la salida. Mi padre se aferró a la mesa, respirando con dificultad. Nos engañaste. No, lo corté. Ustedes me rechazaron. Se burlaron de mí por servir mesas, ¿recuerdas? Dijiste que nunca llegaría a nada. Y mientras tanto, yo construía una vida fuera de tu circo, mientras mi esposo se aseguraba de que tu castillo de naipes algún día colapsará. Grayson añadió con frialdad: ese día ha llegado. Miré mi vestido. No era de diseñador. No era blanco. Era el mismo tono rosa pálido que usé cuando Grayson y yo nos fugamos descalzos en Málaga. El mismo vestido que todos ustedes habrían despreciado, hasta descubrir quién era el hombre que sostenía mi mano. Mi padre se dejó caer en la silla como si la gravedad lo hubiera traicionado. Mi madre se sentó a su lado, temblando, como si estuviera viendo una película de terror que ella misma había ayudado a escribir. Y Diego, él se giró hacia mí, con toda su arrogancia desvanecida. Isabel, no puedes quitarnos todo. Por favor, somos familia. ¿Familia? Reí con amargura. Te reíste cuando me abofetearon. Me llamaste basura. Le dijiste a tus amigos que no era más que una camarera. Él apartó la mirada, incapaz de sostenerme los ojos. Y ahora, continué, te toca ver cómo esa camarera reescribe el final de la historia. Me volví hacia Grayson. Vámonos. Y mientras comenzábamos a caminar hacia las puertas, el fotógrafo tomó la última foto. Detrás de nosotros, el salón estalló. Algunos gritaban, otros lloraban, otros estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Mis tacones resonaban contra el mármol como truenos, y las grandes puertas doradas se abrieron de golpe con una ráfaga de libertad. Afuera, una limusina alargada y 3 camionetas negras nos esperaban en la acera. El cielo se tornaba carmesí, como si todo el día hubiera estado teñido de sangre y poder. Y aún así, yo no había terminado. Grayson se inclinó hacia mí mientras me abría la puerta. ¿Quieres ir a casa o terminar esto a tu manera? Miré hacia atrás, al salón. A mi manera, respondí con un sonrisa. No nos marchamos. En su lugar, Grayson tomó mi mano y susurró algo a su chofer: prepárenlo todo. En menos de 5 minutos, el exterior del lugar había cambiado. 2 furgonetas de lujo se estacionaron detrás de la limusina. De ellas bajaron 6 guardias de seguridad de traje. Un pequeño escenario comenzó a erigirse en la entrada del gran salón. Altavoces, un micrófono y una cuerda de terciopelo rojo mantenían a raya a los curiosos, muchos con cámaras y teléfonos en mano. Adentro, no tenían ni idea de lo que estaba por golpearles. Podría haberme marchado, haber tomado el camino correcto, dejándolos ahogarse en su propia culpa y vergüenza. Pero yo no había venido por paz. Había venido por verdad. Grayson apoyó una mano en mi cintura. ¿Estás segura de esto? Lo miré directo a los ojos.
Ellos me enterraron. No voy a permitir que reescriban la historia. Él asintió y se apartó, dándome el escenario. Las puertas de cristal del salón se abrieron otra vez. Yo caminé hacia afuera, esta vez no como la hija humillada ni la hermana burlada, sino como la mujer que sostenía el destino de aquella sala en sus manos. Algunos invitados me siguieron aún aturdidos. Los teléfonos se levantaron, las luces de los flashes me cegaban. Subí al escenario, mis tacones firmes sobre la tarima, esto no tomará mucho tiempo, comencé. Ya que todos ahí dentro tenían tanto que decir sobre mí a escondidas, pensé que lo justo sería devolverles el favor, pero en público. Un murmullo recorrió a la multitud. Tenía 17 años cuando mi padre me llamó una deshonra por preferir ayudar a pagar las cuentas en lugar de ir a la universidad. Tenía 19 cuando mi madre me dijo que ningún hombre se casaría conmigo si seguía trabajando en cafeterías. Tenía 21 cuando compré mi primera propiedad al contado, mientras todos ustedes fingían que yo era una carga. Y tenía 24 cuando conocí a Grayson Cole y me enamoré. No de su dinero, sino de la forma en que nunca me hizo sentir pequeña. La multitud estaba en silencio absoluto. Mi padre había ido ya, pálido y tembloroso, mientras yo lo miraba de frente. Y fue en la boda de mi hermano cuando me golpeó y me llamó un error. Y mi familia se rió. Hice una pausa. Pero aquí está el remate, ese error, ahora posee todo lo que construyeron. Cada negocio, cada propiedad, cada inversión de la que tanto presumieron. Y en este momento, mi equipo legal está transfiriendo esos activos a mi nombre. Un jadeo colectivo recorrió a los presentes. Porque mientras ustedes se dedicaban a echarme de la casa, yo construía la mía propia, con muros que jamás podrán derribar. Mi madre dio un paso al frente, lágrimas corriendo sobre su maquillaje intacto. Isabel, por favor. Solo intentábamos empujarte a ser mejor. No, la corté en seco. Querían controlarme. Querían que los necesitara. Pero no. Nunca los necesité. Y ahora son ustedes quienes me necesitan a mí. Saqué una carta doblada de mi bolso. Esta es una orden de restricción, firmada y registrada. Desde hoy, tienen prohibido acercarse a mí, a mi esposo, o a cualquiera de nuestras propiedades y oficinas. Por favor, susurró mi padre, roto. Nos equivocamos. Me incliné hacia el micrófono, mirándolos directo a los ojos. No. Fueron crueles. En ese instante, Grayson levantó una mano. Las pantallas se encendieron, mostrando grabaciones de cámaras ocultas, cenas familiares, pasillos, el salón donde mi padre me llamó una mancha en el apellido Morales, la sala donde mi madre dijo, si tan solo nos hubiéramos detenido después de Diego. Cada mentira, cada insulto, cada manipulación proyectados ante todos. Los invitados se tapaban la boca, algunos se marchaban avergonzados, otros permanecían paralizados viendo cómo los Morales se desmoronaban frente al mundo. Mi voz sonó una última vez, a todos los que alguna vez les hicieron sentir que no valían nada, no era verdad. Solo estaban rodeados de la gente equivocada. Me volví a... Sí, a mi esposo. Vámonos. Él asintió, rodeándome con su brazo mientras los guardias abrían paso entre la multitud. Al subir a la limusina, mi teléfono vibró. Una alerta de noticias: la esposa secreta de un multimillonario revela traición familiar durante la boda de su hermano. Internet, conmocionado. Miré hacia atrás, al caos que dejaba. La familia que intentó enterrarme ahora quedaba sepultada bajo el peso de su propia verdad. Y por primera vez, me sentí libre, pero no se quedaron en silencio. 3 días después, los titulares aún ardían cuando los Morales empezaron a aferrarse a lo poco de dignidad que les quedaba. Primero llegaron los comunicados de prensa, disculpas falsas alegando que habían sido sorprendidos por mi vida secreta. Luego, las amenazas legales, cartas de cese y desista, exigencias de privacidad. Pero yo lo había previsto. Grayson y yo estábamos preparados para todo. Lo único para lo que no estaba preparada, era para mi corazón. Porque mientras ellos se afanaban en recomponer su imagen, yo estaba sola en nuestro ático en Manhattan, mirando el horizonte y preguntándome por qué todavía dolía, porque aún sentía esa bofetada en mi mejilla. ¿Por qué el silencio de mi madre resonaba más fuerte que la violencia de mi padre? Grayson entró en silencio,
dejando un café a mi lado. ¿No has dormido?, dijo. Estoy bien, susurré. Él me abrazó por detrás, anclándome. Está bien admitir que duele. Querías que cambiaran. Querías que se disculparan antes de que encendieran las cámaras. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. ¿Cómo terminé siendo la villana para quienes se suponía que debían amarme? No lo eres, respondió suavemente. Ellos eligieron su comodidad por encima de tu dolor. Pero ya no estás sola. Asentí contra su pecho, aunque todavía sentía que había perdido algo, entonces tomó mi mano y me guió hacia la mesa, donde reposaba un sobresellado. ¿Qué es esto? Pruebas de un investigador privado que contraté el año pasado. No estaba seguro de que quisieras verlas algún día, pero quizá ahora debas serlo. Dudé un momento, luego abrí el sobre. Fotografías, registros, cartas, y de pronto, mi mundo entero, volví a mirar los documentos. Un acta de nacimiento, papeles de alta del hospital, una firma de una mujer llamada Elena Campos, no mi madre. Unas líneas de su diario, les rogué que no se la llevaran. Yo tenía 16 años. Me dijeron que no era apta, que los Morales podían darle un futuro. Solo la sostuve una vez. Tenía el cabello oscuro y los deditos más suaves. La llamaron Alma. Sentí que el corazón se me detenía. Yo era adoptada, Gabriela sintió con calma. Nunca te lo dijeron. Te hicieron creer que eras un fracaso, una carga. Pero la verdad es que ellos no te crearon, te eligieron, y luego intentaron borrar quién eras en realidad, me faltaba el aire. Tomé la siguiente hoja, una foto de Elena, con los mismos ojos que yo. Ahora era mayor, trabajaba en una florería en un pueblo del norte, soltera, sola, esperando. Gabriel puso su mano sobre la mía. Ella no te abandonó. Te arrebataron, las lágrimas me corrían por el rostro, pero esta vez eran distintas. No era vergüenza, no era rabia. Era la verdad. Me puse de pie. Necesito verla. Ya compré el vuelo, respondió él. Horas después llegamos a un pequeño pueblo. No había cámaras ni reflectores, solo campanillas de viento, lavanda y el olor a tierra húmeda y nuevas oportunidades. Elena salió de su florería con un delantal gastado. Al verme, se quedó paralizada. Se tapó la boca con la mano. Caminé hacia ella, la voz temblorosa. Creo que soy tu hija, ella dejó caer todo y corrió. Nos encontramos en medio de la acera. Años de silencio se rompieron en un solo abrazo y, por primera vez desde niña, sentí que estaba en casa. El viento agitaba los pétalos del puesto de flores mientras Elena me sostenía como si nunca fuera a soltarme. No era solo un abrazo. Era una reunión que sanaba algo que ni sabía que podía sanar. Dentro, me preparó té con las manos temblorosas y la voz suave como encaje gastado. Imaginaba este momento en cada cumpleaños. Nunca supe dónde estabas. Lo intenté, lo juro que lo intenté. Te creo, susurré. Y lo decía en serio, porque a diferencia de los Morales, Elena me miraba solo con amor. Sin juicios, sin condiciones, solo asombro, pasamos horas hablando, llenando los vacíos que la familia Morales había escondido por décadas. Supe cómo le prometieron que yo crecería con todo lo que ella no podía darme, cómo borraron su nombre de mi vida, cómo me criaron no como una hija, sino como un proyecto. Un recordatorio de que les debía algo. Cuando nos marchamos, ya no me sentía rota. Me sentía renacida. Pero mi historia no había terminado. De regreso en Sevilla, los Morales se estaban desmoronando. La junta directiva había quitado a Leonardo sus privilegios ejecutivos tras la compra. Los inversionistas se retiraban. Los empleados protestaban. Pero aún no habían tocado fondo. Aquella mañana me presenté frente al juzgado, rodeada de reporteros, mientras mi abogado me entregaba un último sobre. Con esto terminará todo, dijo. Dentro había una demanda civil contra Tomás y Margarita Morales, por abuso emocional, difamación pública y ocultamiento ilegal de identidad de adopción. Había pruebas, fechas, nombres. No quería su dinero. Ni siquiera su perdón. Quería que su legado quedara hecho pedazos, como ellos intentaron hacer conmigo. La tormenta mediática fue inmediata. La hija adoptiva de la élite sevillana expone las mentiras de la familia.
Su marido multimillonario financia la batalla legal. Ya no podían esconderse, mi padre guardó silencio. Mi madre lloraba en entrevistas. Leonardo publicó un comunicado diciendo que él era la víctima, pero nadie lo creyó, porque yo ya no era aquella chica silenciosa en la esquina. Ahora era Alma Morales Cole y tenía voz. Al día siguiente, Gabriel ofreció una rueda de prensa en el mismo jardín de la finca Morales. El mismo césped donde de niña jugaba descalza mientras ellos me ignoraban. Compré esta propiedad la semana pasada. Ah, anunció. No por el valor inmobiliario, sino por el simbolismo, y me entregó la escritura. Me quedé frente a la casa donde me dijeron que solo era la criada y me volví hacia la multitud. Crecí creyendo que no pertenecía, que yo era un error. Pero no lo era, clavé la mirada en las cámaras. Yo era solo el inicio de algo más fuerte, la casa detrás de mí se convertiría en un refugio para jóvenes que salían del sistema de acogida. Cada habitación, cada recuerdo, reescritos, Leonardo intentó demandarme por difamación. Perdió. Mi padre trató de disculparse con una carta. La quemé. Mi madre envió flores a nuestro ático. Las doné a un cementerio, y esa noche, mientras estaba con Gabriel y Elena en la azotea contemplando las luces de la ciudad, sentí una paz que jamás había conocido. No porque obtuve venganza, sino porque me reclamé a mí misma, me llamaron un error. Ahora el mundo me llamaba imparable. Y sonreí, susurrando al viento, que ese sea el verdadero legado.